Amén. Bendito el Señor. Amén. Mientras vamos como ya hemos orado y nos hemos encomendado en las manos del Señor, vamos a comenzar hoy en Hebreos capítulo 7. ¿Sí? Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. El sacerdocio de Melquisedec. Hoy vamos a leer bastante, ¿sí? Por eso vamos próximamente a la palabra, porque la verdad que aquí en el libro de Hebreos uno comienza y como que, y si no terminamos este culto vamos a seguir, porque está muy bueno que podamos entender esta parte, ¿sí? Sí. Así que bueno, le rogamos al Señor que esté tocando a todas las personas que escuchan luego, sea por YouTube, por Facebook, ¿sí? Que escuchen la palabra, que la palabra sea ministrada sobre cada uno y esté haciendo la obra. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Y vamos a hablar todo esto un poco también del pacto, porque hoy vamos a compartir la Santa Cena. Entonces vamos a ir viendo este pacto precioso, ¿no?, que tenemos con nuestro Señor Jesucristo y en el cual hay que permanecer. Amén. Tomen asiento porque vamos a ir leyendo y vamos a ir escudriñando la palabra. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice ahí el sacerdocio de Melquisedec. Primero nos va a explicar, ¿verdad?, quién es Melquisedec. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Este Melquisedec, ¿no?, que dice ahí, fijémonos qué dice en el 3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Sí? Este Melquisedec no era un hombre que hubiera nacido del vientre de una mujer, ¿no? Dice ahí no tiene padre, no tiene madre, era algo mismo provisto por Dios, ¿verdad? Era el rey de esta ciudad. Ahora ¿cómo es? Abraham venía de una gran victoria, ¿verdad? Y entonces dio el diezmo de todo el botín. Cuando ellos derrotaban un pueblo, traían cosas, ¿verdad? Y entonces le dio el diezmo de todas las cosas a este rey, ¿verdad? Amén. Este rey dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, ¿verdad? Este era el rey y sacerdote de esa ciudad, ¿verdad? Era una divinidad, era alguien proveniente de Dios mismo, ¿verdad? Bien similar, y dice, semejante a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, o sea, un ser, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, considerad, dice en el 4, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Acá cuando nos dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ¿sí? Leví fue un varón, ¿verdad?, del cual la descendencia eran los sacerdotes, ¿sí?, del pueblo de Israel, ¿tá? Pero eran hombres, como toda descendencia. Por ejemplo, un padre puede ser bueno, pero los hijos lo son o no lo son. Ahora, por descendencia, eran sacerdotes, ¿sí? Ahí vemos en realidad que no era tan santo, ¿verdad?, todo aquel que ejercía el sacerdocio, ¿verdad?, porque no tenían por qué serlo, era simplemente por descendencia, ¿no?, como un rey y la descendencia sigue su hijo, ¿verdad? Uno puede ser bueno y el otro puede resultar malo, no tiene por qué ser bueno, ¿verdad? Ahora dice, ciertamente los de que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea que estos sacerdotes recibían los diezmos, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Dice, pero aquel, en el 6,
cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿verdad? Abraham sabemos que es el padre de la descendencia de la fe, ¿verdad? Era el patriarca. Ahora es bendecido por este rey, que no tenía ni principio ni fin, que no tenía madre ni padre, ¿verdad? ¿Quién era? Nuestro propio Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Porque además dice en el 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, ¿sí? O sea que este era mayor que Abraham. Y he aquí, dice en el 8, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿verdad? Vamos a aclarar algo, ¿sí? Con el tema de los diezmos, porque muchas veces cuando nosotros invitamos o hablamos a las personas para que busquen de Dios, el pretexto y la excusa es los diezmos, ¿no? El diezmo es el 10% de lo que uno gana, ¿verdad? Acá dice, y aquí ciertamente los diezmos hombres mortales. No, me perdí, ¿no? Ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales. Ahí está. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, o sea, reciben en presente, ¿verdad? Es algo que pone el Señor, ¿verdad? El dar los diezmos. Está en cada persona, ¿no? Es exactamente lo mismo. Cada uno hace según su corazón le dicte. Pero es algo que está establecido por el Señor, ¿verdad? Y que sigue en la actualidad, porque muchos dicen, hay quienes dicen que eso era del Viejo Testamento. Acá dice reciben, o sea que es algo actual, ¿verdad? Entonces es algo que está vigente, ¿sí? Entonces dice ahí, y aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví era hijo de Abraham. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Verdad? Aarón era el primer sacerdote que hubo, el hermano de Abraham, ¿verdad? Que fue ordenado sacerdote y su descendencia, ¿verdad? Ahora dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice en el 11, o sea, si fuera perfecto lo que estaba establecido primero en la ley, ¿verdad? Los sacerdotes, ¿qué hacían? ¿Sí? Tenían que hacer ofrendas por sus propios pecados y luego hacer ofrendas por el pecado del pueblo, ¿verdad? Que es eso que hemos leído y hemos aprendido, que mataban animalitos y los ofrendaban, ¿sí? Para cubrir sus pecados, para cubrir, ¿no? Los tapaban, pero quedaban ahí, ¿sí? Es como cuando uno tiene la alfombra y en vez de sacar la basura la pone abajo de la alfombra porque está apurado, ¿verdad? No se fue la basura, quedó ahí, ¿verdad? Entonces estas ofrendas tapaban el pecado, pero no nos limpiaban ni perdonaban, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos. No, en el 11 íbamos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿verdad? O sea, el Señor le da, ¿sí?, los 10 mandamientos bajo el sacerdocio, o sea, estaban cumpliendo el sacerdocio, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, ¿qué necesidad? Yo dije que Aarón era hermano de Abraham. No. Gloria a Dios, precioso el Señor. Amén. Aarón es hermano de Moisés, quien recibe los 10 mandamientos. Perdón, ¿sí? Eso es un error mío, ¿sí? Ese Aarón fue el primer sacerdote que se establece, porque es a Moisés a quien le da el Señor todas las instrucciones para hacer, ¿verdad?, el tabernáculo y todas las cosas que vamos a ir aprendiendo y viendo, ¿verdad? Así que dice que si fuera por la perfección
por este sacerdocio, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón, ¿verdad? Porque aquí vemos, ¿verdad?, que este Melquisedec, por ejemplo, no era descendiente de Aarón, ni Aarón de él, no tenía nada que ver. Pero aparte nuestro Señor Jesucristo no es descendiente de Aarón, y es lo que vamos a ver, ahora también lo dice la palabra, ¿verdad? Él levantó, nuestro Dios Todopoderoso levantó un sumo sacerdote para nosotros, ¿verdad?, que no era de esos que venían ungidos por el Señor para hacer las ofrendas, ¿verdad? Dice ahí, en el 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Esto es lo que nos va diciendo. Dice, porque manifiesto es, dice en el 14, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló, Moisés tocante al sacerdocio, ¿verdad? De la tribu de Judá sale nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro sumo sacerdote. No viene por la herencia. Eso es lo que quiere el Señor marcar. No viene por la herencia, no es porque nació de la familia de los sacerdotes, sino que es levantado por Dios del pueblo de Israel, de una tribu que nunca había servido al altar, ¿verdad? Dice en el 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso fue dicho mucho tiempo antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Está escrito en el Salmo 110, versículo 4. ¿Sí? Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿verdad? O sea, todo lo que hacían en la ley, los sacrificios, los sacerdotes que eran hereditarios, ¿sí?, eso queda abrogado. Dice que era débil e ineficaz porque solo cubría los pecados, ¿verdad? Dice, pues nada perfeccionó la ley, dice en el 19, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. En el 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, ¿verdad? Iban naciendo y al primogénito le tocaba y ahí seguían el sacerdocio, ¿verdad? Ahora dice, pero o sea, nuestro Señor Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, ¿sí? Entendemos que lo que se hacía antes era sacrificios para cubrir el pecado, ¿sí? Ahora el pacto de nuestro Señor Jesucristo, en ese sufrimiento, en esa entrega que Él hace en la cruz, nos limpia de todo pecado, nos quita al pecado. Amén. Amén. Así que dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, ¿verdad? Eran hombres mortales que morían y obviamente ya no eran sacerdotes, morían, ¿verdad? Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. ¿Qué tal? Este es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, mas por cuanto permanece para siempre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no muere, venció a la muerte, ¿verdad? Tiene un sacerdocio inmutable, quiere decir que no cambia, que es el mismo, siempre. Sí, puede salvar eternamente, como lo dice ahí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿verdad? Nosotros lo tenemos entendido, pero es algo que tenemos que hablar y explicar también a aquellas personas que no saben, ¿verdad?
que es a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice, a los que se acercan a Dios a través de Él. Si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación, ¿verdad? Porque es nuestro Señor Jesucristo quien hace ese sacrificio y quien paga precio de sangre por nuestros pecados y nos limpia, ¿verdad? Así que dice, viviendo para siempre, para interceder por ellos, ¿verdad? Y ahí nuevamente nos testifica que nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Él ora por nosotros, intercede, habla con el Padre, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a interceder por alguien, vamos a hablar por esa persona con otro. Bueno, nuestro Señor Jesucristo intercede delante del Dios Todopoderoso por nosotros, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo vino en carne y caminó aquí y sabe lo que cada uno de nosotros pasa y hasta dónde podemos soportar. Él intercede delante del Padre por nosotros, ¿sí? Dice ahí en el 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y miremos todas las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿verdad? O sea, siendo nuestro sumo sacerdote, también fue el cordero de la ofrenda, fue esa ofrenda perfecta. Por eso lo dice ahí, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ¿sí? Ese fue nuestro Señor Jesucristo y también, o sea, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y fue el Cordero que pagó el precio de sangre por nosotros. Fue aquel que fue sacrificado, fue el sacrificio perfecto, no como estos otros sacrificios que cubrían el pecado. Él nos limpia de pecado, ¿sí? Porque se ofreció a Él mismo siendo santo, ¿verdad? Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, ¿verdad? O sea, el Hijo es el sumo sacerdote, dice, hecho perfecto para siempre, ¿sí? Y sigue diciendo en el 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿verdad? Después si usted quiere leer, ¿verdad? En Éxodo, cuando el Señor le da las instrucciones para crear el tabernáculo, ¿verdad? Que pone querubines. Después vamos a leer un versículo nada más cuando nos habla del velo, si nos da el tiempo, ¿sí? Pero hay todo figuras de las cosas que hay arriba, ¿verdad? Y hoy día hay personas que siguen ofreciendo sacrificio, no teniendo en cuenta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar, y lo decíamos hace un ratito, ¿verdad? El único que nos ayuda a entrar es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Solamente Él nos ayuda a llegar a Dios, es el camino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender eso, pero también entenderlo para poderlo explicar, ¿sí? Porque lo decía allí, ¿no? Que Dios ayuda, guarda, protege a aquellos que se acercan a través de Jesucristo, ¿verdad? Y no de nuestra fuerza, porque a veces el sacrificio no es el sacrificar un animal, ¿no? Es hacerlo por nosotros mismos. Y nosotros no nos podemos hacer perfectos a nosotros, no nos podemos justificar a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, este sumo sacerdote que nos ha sido dado, ¿verdad? Que además, como decíamos, intercede por nosotros, ¿verdad? Bendito el Señor. Y vamos en el 4. No, en el 6.
Amén. En el 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿verdad? O sea, si lo primero establecido, que fue la ley para el pueblo de Israel, hubiese sido perfecto y hubiese dado la salvación y el reposo al pueblo, no se hubiera establecido otro pacto, ¿verdad? Pero había deficiencias porque aquello no les salvaba. Aún lo vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento también, cuando nos habla del rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando nos habla también que nuestro Señor Jesucristo, cuando entrega el Espíritu en la cruz, va a predicarle a los que están abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ofrendas que se hacían antes, ¿sí?, no limpiaban de pecado, cubrían el pecado. Entonces estaban ahí a la espera de que apareciera nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su Espíritu, va a predicarle a las almas, ¿verdad?, que estaban esperando, estaban muertas esperando, ¿sí?, a ver la salvación, ¿verdad? Porque habían almas que habían sido fieles a Dios y habían otras que no. Eso lo vemos en la parábola, ¿verdad?, del rico y Lázaro, cuando vemos que el rico es atormentado, ¿sí?, y Lázaro está en el seno de Abraham. Estaba esperando, porque Lázaro había sido fiel, la salvación, que llegara nuestro Señor Jesucristo a predicarles, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo llega a predicarles, llega la salvación a esas almas que habían sido fieles a Dios, pero sus pecados no habían sido sacados, quitados, perdonados, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que lo que había antes no era perfecto, no salvaba, no daba la vida eterna, ¿verdad? Y estaba establecido desde antemano, ¿sí? Dice en el 7, vamos a leerlo. Pero yo tendría que dar vuelta a la hoja. Bueno. Porque terminaste el 7. Sí, lo voy a leer de nuevo y seguimos del otro lado. Bueno. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sí? Ahora sí, damos vuelta a la hoja. Dice, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Acá nos está hablando del pacto. Muchas veces nosotros hablamos del pacto y sabemos que si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona de nuestros pecados, ¿verdad? Si realmente hay arrepentimiento, ¿verdad? Pero vamos a leer de nuevo esta reprensión que le dirige al pueblo de Israel y vamos a prestar atención cuando nos habla del pacto que tenemos ahora, ¿verdad? Le dice ahí, porque reprendiéndoles dice en el 8, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ese es el pacto, ¿sí?, que ha establecido con nosotros, ¿verdad? Con el pueblo de Israel y con nosotros, porque el pacto es todo aquel que entra por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces los reprende diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y en esto tenemos que ver, ¿verdad? Aquí el Señor estaba reprendiendo al pueblo de Israel, pero les está reprendiendo porque no permanecieron en el pacto. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es el pacto en el cual nosotros tenemos que permanecer, porque aquí dice que porque no permanecieron en el pacto, dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor,
¿verdad? Entonces entendemos que viniendo a la iglesia o no, ¿verdad? Si dejamos de venir, peor todavía, pero aún viniendo a la iglesia, si nosotros no permanecemos en este pacto que hace el Señor con nosotros, Dios se desentiende de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que prestar atención y ver realmente cuál es el pacto y si yo estoy permaneciendo en ese pacto que hace nuestro Señor con nosotros, ¿verdad? Dice en el 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sí? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si vamos de atrás para adelante, nos habla de los pecados, de las iniquidades, ¿verdad? Sabemos que si nos arrepentimos, nuestro Señor Jesucristo nos perdona, ¿sí? Pero dice acá, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y está hablando de nosotros también, ¿verdad? Pondrá sus leyes en nuestras mentes. Todo aquel que realmente quiere conocer al Señor y quiere la verdad, logra entender la palabra del Señor. Y el mismo Espíritu Santo le va guiando y le va haciendo sentir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Es necesario que querramos realmente la verdad y servir al Señor, ¿verdad? Por eso aquel que es pueblo dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, ¿verdad? Siempre y cuando permanezcamos. Este es el pacto, ¿sí? Hacer caso a lo que el Señor nos habla a nuestra mente y a nuestro corazón, ¿verdad? Hay una parte de la palabra también que dice que nuestro corazón también nos reprende y que si nuestro corazón no nos reprendiera, ¿sí? Tenemos confianza en el Dios Todopoderoso que Él nos reprenderá, ¿verdad? Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Porque el pacto del Señor es que Él nos va guiando en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? No podemos depender de otra persona que nos diga, esto se hace, esto no se hace. No, el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos esa relación con Dios y aprendamos a escucharlo y a entenderlo. Él dice ahí que nos enseñará en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Él nos guiará. Basta que nosotros realmente lo querramos y se lo pidamos al Señor. Y entonces así aprendemos a caminar en el camino, ¿verdad? Y acá cuando dice, y ninguno enseñará a su prójimo, en el 11, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, ¿verdad? Todo aquel que realmente quiere creer y quiere conocer a Dios lo conoce, ¿sí? Y aún muchas veces los que ni quieren ni piensan en Dios, Dios se les manifiesta, porque aún hasta el más incrédulo dice, solo Dios me salvó. ¿Eh? Son expresiones que salen, solo Dios me salvó, solo Dios sabe, ¿verdad? Y no son personas que buscan de Dios, pero Dios se ha hecho conocer, de manera que el día que se esté en la presencia del Señor, no habrá excusa, amén. Y dice en el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, ¿sí? Nos sigue hablando, el viejo pacto era el pacto que existía con el pueblo de Israel a través de la ley que entregó el Señor a Moisés y de todos los pactos que fue haciendo, ¿verdad? El nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos ofrece, ¿verdad? Por eso se llama Nuevo Testamento, es lo que nos deja, ¿sí? Ahora bien, dice ahí en el 9, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así fue las ordenanzas que se recibieron para hacer el tabernáculo, dice. Dice en el 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes.
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. No se puede hablar ni se puede describir cómo era, porque realmente es muy extenso, ¿verdad? Pero si lo queremos leer, después lo podemos leer en Éxodo, cuando el Señor le da las instrucciones de la construcción del tabernáculo, ¿sí? Ahora tenemos que ver una cosa. Nos está hablando de el velo, ¿no? Dice, tras el segundo velo, dice ahí en el 3, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, ¿sí? Y nosotros no demarquemos ahí, vamos a ir a leer, ¿sí? En otro lugar. No, pon el cartoncito ahí, Beatriz, donde estás, porque vamos a volver ahí. Bendito el Señor. Acá donde... ¿Dónde estabas? En la otra. Ahí va. Y ahora vamos a ir, pon lo que salga porque no lo vas a encontrar, sino. Ahí va. Ahora anda el otro papelito amarillo. Vamos a ir a Mateo 27. Precioso el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mateo 27 y vamos a leer el versículo 50. Claro que todavía no. ¿Dónde está el papelito amarillo? Sí. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Volviste las manos. Gloria a Dios. Ahí buscamos el versículo 50. 50. 50. Ahí está. Amén. Dice ahí, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo entrega su Espíritu en la cruz, ¿no? ¿Qué pasa? El velo se rompe, ¿sí? Se rompe el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo entraban los sumos sacerdotes, ¿no? Ahora después lo vamos a leer más explícito en Éxodo, ¿sí? Yo se los voy a leer. Ahí solo entraban los sumos sacerdotes. Entonces se rasga el velo. ¿Por qué? Porque entró el sumo sacerdote, el último, el que es perpetuo, el que es eterno, el que nos da a nosotros lugar para entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero más allá de eso dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿verdad? Santos, o sea, eran personas que habían sido obedientes a Dios, se levantaron, ¿sí? O sea, resucitaron, ¿sí? Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. El primero en resucitar es nuestro Señor Jesucristo y luego las demás personas a las cuales eran santos y nuestro Señor Jesucristo les fue a predicar. Dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos para testimonio, ¿verdad? Mostrando realmente y enseñando, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo es el único camino, es quien perdona los pecados, que todo lo establecido antes no servía, ¿verdad? Así que tenemos claro, nuestro Señor Jesucristo entrega su Espíritu y va abajo, donde estaban las almas de los santos, ¿sí? Y de los perdidos también, y predica allí, ¿sí? Habla la palabra de Dios, ¿sí? Para que estos también tengan salvación. Él resucita y después de Él resucitar, muchos de los que habían dormido aparecieron para testimonio, le aparecieron a muchos para testimonio, amén. Ahora yo les voy a leer rapidito nada más, no te marqué a ti. En Éxodo 26, lo que dice del tabernáculo. Ahí es cuando... ¿Lo busco? No, yo te lo leo, es cortito, son unos poquitos versículos.
Voy a leer en Éxodo 26, 31, que es cuando le habla del velo, que es lo que estábamos viendo, para que tengamos entendido, ¿no? Que para qué era el velo, por qué se rompe. Dice acá, le está dando las instrucciones de cómo hacer todo el tabernáculo, ¿verdad? Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo, ¿verdad? Era el velo que separaba el lugar donde solamente los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año, ¿verdad? Ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ese velo se rompió, Él entró una vez para siempre, nos salva, ¿verdad? Siendo Él eterno y su ministerio inmutable, como lo leíamos, ¿verdad? Ahora vamos a volver al cartoncito verde que tú tienes ahí, donde estábamos leyendo. Sí. Si en estos versículos que yo les leí de Éxodo, ¿no?, que acabamos de leer, le da tanto detalle de cómo hacer y todo lo que tiene el tabernáculo, precisamente por eso es que Pablo aquí nos dice que no se puede hablar en detalle de todas las cosas, de todos los detalles, cómo era el tabernáculo, ¿verdad? Sino que nos da un breve pantallazo, que es lo que habíamos leído, que a partir del 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén, porque es muy extenso. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, ¿verdad? En la primera parte, antes del velo. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿verdad? O sea, sumo sacerdote entraba haciendo primeramente una ofrenda por sus pecados, porque era hombre, y luego por los pecados del pueblo, ¿verdad? Y dice en el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso era todo lo antiguo. Dice, pero estando ya presente Cristo, dice en el 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Verdad? Acá vemos una cosa muy importante del pacto. Dice que si el sacrificio de los animales, ¿no?, limpiaba para la purificación de la carne, ¿no? De la carne, no del espíritu.
¿no? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Entonces, si yo no estoy sirviendo a Dios, si no reconozco que Dios es vivo, o sea, está vivo, escucha, responde, si no le sirvo, ¿verdad? Yo no estoy permaneciendo en este pacto. Yo no estoy reconociendo, ¿sí?, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. No solamente Él nos limpia de los pecados, nos da ese contacto con Dios. Él nos reconcilia con Dios para que le sirvamos al Dios vivo, ¿verdad? Y cuando dice Dios vivo, sabemos que Dios vive, pero tenemos que entender, el Dios vivo, ¿sí?, premia las buenas acciones, o sea, premia nuestra entrega y castiga nuestra desobediencia. Es vivo, ¿sí? Él sabe, Él conoce. Entonces nosotros tenemos que permanecer dentro del pacto. Y también en el pacto está el servir a Dios, ¿verdad? Lo dice ahí. Se entregó, ¿sí?, sin mancha a Dios, limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios, ¿sí? Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, dice en el 15, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿verdad? Esta es la salvación, la vida eterna. Ahora dice en el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, ¿verdad? Tenemos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo entrega la vida física que tenía, ¿sí?, ese sufrimiento para que nosotros tengamos esta herencia, ¿sí?, y podamos permanecer en este pacto, ¿verdad? Ahora, siempre a través de Él, no hay otra manera, ¿verdad? Por eso lo dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿verdad? Si yo tengo bienes y hago un testamento, queda guardado ahí con el escribano hasta que yo muera. Cuando yo muera, se abre el testamento. Mientras vivo, no, ¿verdad? Entonces todo estaba preparado desde antes del inicio del mundo, preparado por Dios, ¿sí?, para cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, caminara, nos dejara las huellas, las pisadas marcadas para seguir, ¿sí?, establecido ya para este sacrificio. Cuando le entrega su espíritu, ¿sí?, nos da la herencia. ¿La podemos tomar o no? ¿Verdad? Porque el testamento, el escribano lo abre y lo lee. ¿Lo recibimos o no lo recibimos? ¿Verdad? Él es el camino. Es la única manera de llegar, ¿verdad? Dice en el 18, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿no? Vamos a viajar así en nuestra mente al principio, desde el principio, Génesis. Dios hace el hombre y la mujer, los pone en el Edén, ¿verdad? ¿Qué pasa o qué hace Dios cuando ellos pecan? Los saca del Edén, ¿no? ¿Y qué les da? Abrigo de animal, de oveja. De pieles, de animales, ¿no? O sea que si les da un abrigo de animal, hubo derramamiento de sangre por los pecados que ellos cometieron. No eran limpiados, eran cubiertos los pecados, ¿verdad? De esa manera Dios mismo establece
que para cubrir los pecados había sangre, ¿sí? Por eso es tan importante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene poder. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados, para perdonar, para limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces ahí vemos, por eso dice que sin sangre no había, dice, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, dice en el 18, ¿verdad? Por eso es que es todo rociado con sangre, ¿verdad? Dice, vamos a seguir en el 23. Habíamos quedado en el 22, ¿no? En el 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entendemos que el tabernáculo que hicieron en el pueblo de Israel era una imagen, ¿sí?, de lo que hay allá arriba. Allí es donde entró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, ¿verdad? Cristo no lo cubre, lo quita del medio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. La salvación que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él va a aparecer de nuevo y nosotros estamos esperando que Él venga. Pero tenemos que prestar atención de estar y permanecer en el pacto. Y recordemos que si permanecemos en el pacto hay que servirlo, hay que servir a Dios, ¿verdad? Recordemos también que leímos que Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón las leyes, ¿verdad? Nosotros venimos, nos congregamos, leemos la palabra, nos predican, nos explican, nos enseñan, pero ¿quién da el entendimiento acá? Y acá es nuestro Señor, ¿verdad? Es Dios, el Dios Todopoderoso, ese es el pacto. Entonces nosotros tenemos que tener esa relación con Dios para realmente dejarnos guiar, ¿sí? De otra manera estaríamos todos llamando continuamente al pastor, Señor, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿esto está bien? Pastor, no. El Señor quiere que cada uno tenga su relación con Dios para aprender, para dejarse guiar por el Señor, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, así como nos guía en lo que a Él le agrada o no le agrada, en el servicio, en lo que Él quiere de nosotros, en lo que quiere que nosotros le sirvamos, ¿sí? Vamos a leer unos versículos un poquito más adelante, ahí en el 10, vamos a buscar el versículo 19. Acá. Sí, ahí mismo tienes el 10. El 10. Sí. 10 grande. Ah, 10 grande. Acá. Buscamos el versículo 19. Si está ahí, quizás tengas que dar vuelta a la hoja. Sí. 19. 19. ¿Encontraste? Sí. Amén. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén.
Este es el resumen de todas las cosas, ¿verdad? Dice, así que hermanos, o sea, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Eso es lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos a través de Mateo, lo entendimos leyendo allí en Éxodo, ¿verdad? Lo hemos visto cómo era antes, cómo es ahora. Él se ofreció por nosotros y nos da la entrada al lugar santísimo, ¿verdad? Y esa entrada es nuestra oración en la presencia del Señor. Ese es el lugar santísimo. Es donde nosotros o cómo nosotros tenemos que orar, ¿sí? Para poder escucharlo y entenderlo, para que realmente permanezcamos en el pacto y tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo mismo es el que nos trae a memoria la palabra, ¿verdad? Entonces, ciertamente, si nosotros queremos conducirnos rectamente delante de Dios y serle fieles, en el momento que nosotros estemos para desviarnos o fallarle, el Espíritu Santo se va a encargar de golpearnos, de traernos a la mente y al corazón lo que realmente es y como debe de ser, ¿verdad? Y otra cosa que vamos a leer de nuevo, dice en el 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? De esa es la manera como nosotros tenemos que entrar en esa oración. ¿Cómo? Sinceramente, despojándonos de todo, ¿verdad? Y no quiere decir que yo vaya solamente con las cosas buenas, no, dice despojándonos de todo. Precisamente las cosas malas que hay en mí es lo que yo tengo que llevar a la presencia del Señor, ¿sí? Para que Él me ayude en todas las cosas. Dice ahí, con corazón sincero y con plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Si mi corazón está malo, ¿sí? No es que yo tenga que, cuando esté limpio voy al Señor. No. El corazón sincero al Señor, abrirlo de par en par y decirle, mira, tengo esto, Señor. No puedo con esto, no puedo dejar esto o aquello, ¿verdad? Eso es con un corazón sincero. Salud. Dice, y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ¿verdad? O sea, no es intencional. Tenemos algo que no podemos sacarnos y ahí vamos directamente a la presencia del Señor. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración, entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a retener y a entender esta preciosa palabra y que podamos realmente valorar y entender lo que el Señor nos da, ¿verdad? Lo que nos ha dado a través de ese sacrificio y a través de ese velo que se rompió. Amén. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Gracias, mi Señor bendito, Padre, por recordarnos, mi Señor, y enseñarnos, Padre, este pacto al cual tú nos invitas a permanecer, Padre Santo, en tu presencia, Señor. Padre, te damos las gracias, Padre bendito, Dios de la gloria, por tu preciosa palabra, Padre. Ahora te rogamos que, como lo dice tu palabra también, Señor, pueda permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre Santo bendito, guiándonos, Padre, a la verdad siempre, Padre. Ayúdanos a servirte, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en todo momento y permanecer fieles y firmes a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús,